Buen día, Buen día, doctor. doctor. Sí, estamos. Buen día, doctor. Día. Buen día, profe. Hace rato entré y como nadie me contesta ni nadie está, no le veo a nadie, entonces estoy esperando que entren. Creo que ponen nomás la cara aquí, ¿verdad? El doctor Noguera ya, me supongo que está en camino. Yo le dije, nadie no está todavía, le dije eso de las 8. Entré yo y nadie contesta. Entonces, debía avisar que entre. Ya se conectó el doctor. Ahí ya se conectó. Buen día para todos, buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Noguera? Bien. Entré a las 8 y nadie no estaba en el auditorio. Toditos colocaban, pero entré a saludar y nadie me contestó. Está todo apagado, entonces estoy esperando que entren. Acá veo que 4 ya están presentes. Porque habíamos quedado en la otra clase que los que no prenden sus cámaras no están, pues. Entonces no vamos a convalidar. Estaba yo esperando que entren ellos. Ahora veo que están entrando la gente. ¿Por qué no le damos unos minutitos para ver si es que entra más gente para empezar, doctor Noguera? Sin problema, profe, sin problema. Porque había sido que ese es un tema que ponen nomás ellos su nombre allí y no están en la clase. Entonces, ¿para qué me vamos a hablar al aire si la clase está destinada para ellos, ¿verdad? Y que hagamos de ridículo venir a hablar acá y no está nadie. No es conveniente. A lo mejor no quieren tener clases, no sé. Tipo escuela, pues más o menos, es verdad. Amaneció medio chinchudo y hay que darle caramelito para entrar, porque no es el caso, vamos a decir, en un ambiente universitario que tengamos que repetir 2 veces una misma directiva. Dijimos que si no están con la cámara prendida no es válido. Entonces, Noguera, cuando vos disponga, empezamos. Yo voy a ir controlando. Voy a poner presente a los que están. Te escuchamos atentamente. Podemos empezar nomás ya, profe, ¿verdad? Sí. Empecemos Ya. con lo que están. Excelente. Buen día para todos, buen día, profe. Gracias profe, por la invitación. Siempre seguir continuando con la clase de trauma la vez pasada dimos la A, ahora nos toca dar la B siguiendo el abecedario del trauma, que corresponde a tórax, de ventilación sería. La vez pasada vías aéreas y ventilación, y ahora vamos a exclusivamente ventilación, vamos a dar tórax. Es una clase aproximadamente de 40 minutos, y después yo creo que hay tiempo, después vamos a seguir con la C, que es circulación, y después en circulación entra abdomen también, y después la D, y que es la parte neurológica.
Bueno, traumatismo de tórax. Acá tenemos un escenario que dice ingresa a la guardia un hombre de 27 años que es conductor sin cinturón de seguridad, una colisión vehicular frontal a alta velocidad y el tiempo de explicación fue prolongado. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo que demoró el sacarle el accidentado del habitáculo fue demoró muchísimo. ¿Cómo llegó? Llegó con una presión arterial de 90-70, frecuencia cardíaca 110, la frecuencia respiratoria 36 y una evaluación inicial con LAFO 15, vía aérea permeable. ¿Qué elementos sugieren que este paciente pueda tener lesiones torácicas? Esa es la pregunta que yo le voy a llevar ahí a usted. ¿Quién se anima a responder esto? ¿Qué le parece que hay ahí? ¿Qué le llama atención en este signo vitales a ustedes? La taquipnea, doctor. Y un poco de taquicardia también. Eso, la taquipnea. Muy bien, Alex. ¿Y otra cosa? La presión arterial. La presión arterial también que está baja. Muy bien. ¿Y qué te parece a vos, Junior, que está pasando con este paciente? Y puede tener un shock por una hemorragia. Exactamente, puede tener un shock. Puede ser que entonces acá estamos con problemas con la B y la C ya. Ahí ya está haciendo el diagnóstico Junior, que estamos con problemas probablemente. Hay afectación de la respiración, que es la B. Y la C, que hay una afectación de la presión arterial. Bueno, el objetivo es tratar de identificar las lesiones que ponen en peligro la vida encontrada durante el primer examen. Identificar y tratar las lesiones que potencialmente pueden poner en peligro la vida encontrada durante el segundo examen. O sea que tenemos dos objetivos acá en esta clase. Traumatismo de tórax. Causa importante de mortalidad. Cerrados, menor del 10% requieren cirugías. Penetrantes, entre 15 a 30% requieren cirugías. Penetrantes, y la mayoría se resuelven con procedimientos simples. Gran parte de las lesiones que ponen en peligro la vida se identifica durante el primer examen. Traumatismo de tórax. ¿Cuáles son las lesiones de tórax que ponen en peligro inmediato la vida? Este tenemos que memorizar. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Son las lesiones laringotraqueales y obstrucción de las vías aéreas superiores. Neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto, tórax inestable y contusión pulmonar, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. Nosotros el año pasado ya habíamos dado y seguimos repitiendo. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque si nosotros no llegamos a diagnosticar esta patología en el primer examen, nuestro paciente probablemente no va a sobrevivir. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos esta patología. Y en el primer examen, el primer accidentado que tenemos que identificar estos. Así como Junior hizo ahí, vio que bajó la presión y Alexis dijo que hay una taquipnea. Son datos muy importantes que me hacen pensar en esta patología de inmediato. ¿Y cuáles son las consecuencias fisiopatológicas que provocan estas lesiones de tórax? ¿Qué pueden producir estas lesiones de tórax? Citamos ahí unas cuantas patologías y esto produce hipoxia, hipoventilación, acidosis respiratoria primero y después se va metabólica y una perfusión tisular insuficiente. Y ahí dice en el cuadro siguiente, tratarla durante el primer examen cuando se diagnostica eso. Es muy importante eso. Tenemos que tratarla durante el primer examen cuando se diagnostica. Y acá empezamos a hablar de las primeras lesiones laringotraqueales. Que es una de las primeras lesiones que vemos. ¿Cómo yo voy a identificar lesiones laringotraqueales? Que hay una obstrucción de la vía aérea superior. Primero, es rarísimo, no es muy frecuente esta patología.
Aparece ronquera, después en occidental me aparece ronquera, aparece enfisema subcutáneo en el cuello, tórax, y tengo que tratar durante el primer examen tan pronto que sea posible. Tengo que hacer una intubación muy cuidadosa y si es posible, si no puedo intubarle, terminar en una traqueotomía, ¿verdad? La otra, que sí un poco más frecuente, y para decir hablar en otra palabra, es la que es más mortal, si es que yo, ¿por qué es más mortal? Porque no me da ni tiempo ni para hacer un estudio, una radiografía, que nosotros en esta época ya estamos muy estudio dependientes, si no le pedimos una radiografía no nos sentimos lo seguro, no es capaz de revisarla, ocultar el paciente, sino que llega en el consultorio y ya le pedimos una radiografía, pero un análisis, ni siquiera agarramos el estetoscopio y le ocultamos al paciente. Directamente le pedimos estudio. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque esta patología no nos va a dar tiempo, el neumotórax hipertensivo no nos da tiempo para hacer eso. Nosotros tenemos que levantar, ocultarle al paciente por lo menos si entra o no entra aire, percutir el paciente bueno, como empezamos, inspección, palpación, percusión y auscultación son los pasos que tenemos que seguir como en semiología que ya dimos el año pasado ese. Y ya no creemos lo que sabemos todo. Entonces viene ahí radiografía de tórax. Y este paciente, por ese hecho de pedir una radiografía de tórax, capaz que era valioso tiempo en vez de, y se nos va a morir ese paciente y probablemente no va a sacar más. Entonces, ¿cómo llega este paciente el neumotórax hipertensivo? Dificultad respiratoria. Puede ser que esté en shock el paciente, puede ser que ya esté en shock cuando llegó en la urgencia donde nosotros estamos. Y las venas del cuello están distendidas, hay disminución unilateral la entrada de aire, yo percuto, hay timpanismo, la cianosis suele ser muy tardía. Nosotros dimos ya el año pasado y este año va a ser un repaso para nosotros. Y acá vamos a insistir en el tratamiento, ¿verdad? En el diagnóstico y tratamiento. Y acá dice lo bien grande, el diagnóstico es clínico, no es radiológico. Yo tengo que hacer una descompresión inmediata, con aguja primero y después seguido de un drenaje pleural. Una aguja, mientras preparo mi equipo de drenaje, la aguja va descomprimiendo, entonces el paciente va a ir recuperando y después le coloco enseguida, porque yo dejo con la aguja, seguido con un drenaje pleural, sellado bajo agua. Bueno, pasamos entonces a otra patología que es el neumotórax abierto. Acá ustedes ven en esta diapositiva una lesión acá de la pared del tórax y también una pequeña lesión del peritoneo parietal, perdón, la pleura parietal acá. Y entonces hay entrada de aire. Puede entrar aire por acá, como puede entrar aire por la pared, puede entrar aire a través de los pulmones, también los pulmones colapsados. Entonces tengo que identificar este no es un neumotórax hipertensivo. ¿Por qué? Porque probablemente está entrando y saliendo aire por este orificio o viceversa, ¿verdad? No es que no tiene un mecanismo valvular. Acá ve la herida que estamos viendo ahí. Entonces, ¿cómo se hace este tratamiento? Yo, acá dice, cubrir el defecto por 3. Yo el año pasado le había mostrado cómo se cubre esto. Ahora voy a intentar un poco hacer otra vez un dibujito acá. Ustedes colocan acá un cuadro. Y yo fijo acá, fijo este con un hilo, acá fijo con otro hilo y acá fijo con otro hilo. ¿Qué va a hacer este? El aire que sale de acá, y dejo esta parte sin cubrir, el aire va a salir acá, pero cuando va a intentar llegar no va a entrar porque este obstruye. Por eso dice cubrir el efecto por 3 lados. 1, 2, 3.
Este yo puedo usar cualquier plástico, a veces usan ¿cómo se llama? La que tenga a mano, puede ser una bolsa de polietileno, puede ser una bolsa la que tenga a mano se usa, no hace falta tan, y se puede fijar con lo que tenga a mano también. Lo único que tiene que hacer es este mecanismo, el mecanismo de que cuando insufla el pulmón, salga aire pero no vuelva a entrar. Ese es, y después acá el drenaje pleural que ya está acá colocado. Cirugía para una reparación definitiva. Porque vimos ahí el diapositiva anterior que el pulmón está y ese tengo que suturar ese probablemente, pero ese ya va a ser probablemente un especialista. Ahora, si el paciente no está mejorando, yo ya le coloqué cubrir el defecto por 3 lados, ya le coloqué un tubo que es la que me corresponde a mí, y probablemente el otro va a ser un especialista en la sutura del pulmón, si es que no hay un especialista que nos pueda hacer. La otra entidad es el tórax inestable y la contunción pulmonar. Vamos a irnos haciendo una pregunta porque estos son del año pasado. Y a ver qué dice Dalva sobre tórax inestable y contusión pulmonar. ¿Te acuerdas, Dalva, que tenía que existir una condición para eso? Y en ese caso, cuando hay una lesión a nivel de la costilla. Sí, a nivel de la costilla, cierto. Pero ¿qué condición tiene que haber que a nivel de la costilla? Nosotros dijimos, para que haya tórax inestable, reúne estas condiciones. Y como muestra en la imagen, hay una lesión a nivel de las costillas. Sí, una lesión a nivel de la costilla. Pero dijimos, no sé si alguien del auditorio se acuerda cuál es para... Y debe romperse a partir de 3 costillas y en 2 partes. Eso, es cierto lo que dijo Jorge ahí. Tiene que romperse, dice que tiene que haber por lo menos 2 a 3 costillas rotas y una costilla tiene que por lo menos romperse en 2 partes. Mira, acá, viste que acá se rompió una costilla, 2 costillas, 3 costillas. Y una costilla tiene que romperse en 2 partes, mira. Esa es la condición, mira, acá y acá. Si se rompen en un solo lugar, cada costilla, no va a haber tórax inestable. Tiene que romperse en 2 lugares el tórax, en la costilla. ¿Ves? Acá se rompió la misma costilla, que está acá, se rompió en 2 partes. 1, 2. La misma costilla otra vez, 1, 2. La misma costilla otra vez, 1, 2. Si es que se rompe esta costilla en 2 partes, si es que se rompe esta costilla en 2 partes, ¿va a haber o no va a haber tórax inestable? ¿Alguien puede responder? Sí, va a haber, doctor. Si se rompen en 2 partes, yo creo que sí, doctor. A pesar de que si están así separadas, pueden igual mantener la caja torácica. ¿Qué dijiste, Jorge? No entendí bien, pero me pareció interesante lo que dijiste. Que si, por ejemplo, es la segunda costilla y luego la quinta o la sexta, va a mantener todavía la caja torácica su función. Exactamente. Muy bien lo que dijo Jorge, cierto. No va a haber tórax inestable. ¿Por qué? Porque la caja torácica va a mantener todavía la estructura ahí. Entonces va a ser difícil que haya un tórax inestable. Si es que se rompió una costilla en 2 partes, la quinta, por ejemplo, o la cuarta, y después la séptima, por ejemplo, se rompió también otra costilla en 2 partes. Ese no creo que no va a haber los tórax inestables, porque tiene que romperse, dice, 2 o 3 costillas contiguas, dice, que sí que tiene que ser costilla cuarta, quinta y sexta. Y estas 3 tienen que romperse en 2 partes. Esa es la condición para que haya tórax inestable. ¿Se entiende eso o no? Sí, doctor. ¿Se entiende ya? Sí. Entiendo. La que dijo Jorge es cierto.
Si se rompe uno nomás, y después si se rompe el tercero, y después se rompe el séptimo, por ejemplo, en dos partes, probablemente no va a haber tora inestable, a no ser que se rompa 2, 3 el de abajo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento que vamos a dar a un tórax inestable? Oxigenar al paciente, reexpandir el pulmón, intubar si está indicado, podemos hacer una intubación selectiva también. ¿Qué quiere decir intubación selectiva? Que yo veo que este pulmón está mal, este pulmón está con mucha contusión, pero yo veo que el otro lado está sano, entonces voy a hacer una intubación selectiva. Le voy a meter mi tubo endotraqueal en el lado derecho que este, y para que solamente este descanse. Hoy quiero expandir voy a dirigir ahí, pero generalmente el tórax lesionado se le deja inmóvil y se selecciona el pulmón que funciona mejor. Una reposición cuidadosa de fluidos y analgesia también. Profe, ¿y cómo uno sabe, por ejemplo, si es que está en pulmón derecho o izquierdo? Sería con cámara ese procedimiento, ¿verdad? No, la gente con experiencia hace a ciega va colocando el tubo, dirige el tubo hacia arriba, hacia abajo, buscan una vueltita ahí y meten. Ahora se hace con fibro, muy fácil, pero hay lugares donde no va a tener y va a tener que dirigir. Y ellos realmente van colocando, probando, y el otro se colapsa y el otro no expande uno, ellos en la cantidad de centímetros, yo sé que hasta 19, 20 ustedes vieron el tubo endotraqueal. Todos vieron el tubo endotraqueal, ¿sí? Sí. Bueno, ese tiene su medida, dice 16, 17, 18, tiene un número ahí que va numerando. A partir de 22, 23, hasta 22 se va bien. Cuando ella pasa a 24, 25, ahí ya uno ya va a hacer intubación selectiva ya, porque está metiendo mucho ya el tubo. Lo más fácil es hacer el lado derecho porque es directo. El lado izquierdo hay que tener otro ángulo, ¿verdad? Por el lado derecho se va directo. Entonces la intubación, y ellos van la vuelta nomás, pero lo ideal es siempre hacer con el fibrolaringoscopio, no con el laringoscopio, fibrolaringoscopio. Ese se va directo y mira y deja el tubo ahí. Algunos usan también el buggy, que es el que le comenté yo, el catéter, porque es fácil dirigir también hacia lo otro, hacia el que el pulmón quiera intubar. Pero no es, para un anestesiólogo, por ejemplo, no es fácil, no es difícil. Para nosotros que no estamos todos los días, sí. Yo creo que yo al menos nunca hice. Gracias, doctor. Hemotórax masivo. También es otra de las entidades que probablemente nuestro paciente, vamos a leer todo, vamos a ver en nuestro caso hacia dónde se va. Dice rotura de vasos sistémicos o pulmonar. Cuando la pérdida es igual o mayor a 1500 cc de pérdida de sangre. Las venas del cuello están planas o están distendidas. Shock sin entrada de aire y o matidez a la percusión. Ustedes se dan cuenta que es pura semiología acá para hacer el diagnóstico. Semiología, como que examinar al paciente, sí o sí a un paciente con trauma, examinar detalladamente. Y claro, mirando los signos vitales que nos va a ayudar muchísimo a orientarnos hacia dónde enfocar nuestra atención. ¿Cuál es el tratamiento de una reposición rápida de volumen, un drenaje pleural? Y acá, si el paciente es estable, puedo hacer una radiografía de tórax. Y el único lugar donde se suele hacer la autotransfusión. Se van a escuchar mucho hablar de autotransfusión. Y acá, por ejemplo, se compra ya el equipo de drenaje para autotransfusión. ¿Qué hace? Se le drena ahí en un tubo especial y se da la vuelta y se vuelve a transfundir hacia el paciente. Automáticamente. Por eso la autotransfusión se usa mucho, pues hay que tener cuidado si es que
hay equipo de autotransfusión, porque en algunos lugares ya hay ya. Entonces, tenemos que pensar ya en eso, si es una hemotora masiva para volver a utilizar la sangre. Él tiene un filtro, se da la vuelta y se hace goteado otra al paciente. Y la intervención quirúrgica también temprana. Otra entidad tenemos que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, así, acá vamos nosotros a ir relacionando ya algunas patologías con otras para ir diferenciando. Ahí vamos a tener taponamiento cardíaco y neumotora hipertensivo que casi siempre tienen los mismos signos y síntomas, con algunas pequeñas diferencias. Ustedes ven acá una antena de radio que está colocada acá. Por el lugar, del lado izquierdo, yo voy a pensar que va a lesionar grandes vasos, pericardio, corazón, todo eso. Yo tengo por la anatomía, tengo que ir fijándome qué puede lesionar. Y hay una disminución de la presión arterial. Las venas del cuello están distendidas también. Ustedes saben que en el motor hipertensivo también está distendida la vena del cuello. Los ruidos están apagados, los ruidos cardíacos están apagados. Y hay una actividad eléctrica sin pulso. ¿Alguien entiende qué quiere decir actividad eléctrica sin pulso? El año pasado dimos también ya. A ver si alguien del auditorio nos puede responder eso. ¿Qué quiere decir actividad eléctrica sin pulso? Y mirando el electrocardiograma vamos a encontrar actividad, pero no vamos a encontrar pulso, por ejemplo, pulso radial. Eso, ahí está el éxito. Mirando el aparato mirando los trazados del electrocardiograma, nosotros vamos a tener que hay complejos QRS. Pero le buscamos el pulso y no vamos a encontrar el pulso. Por eso que la presión arterial está disminuida, está disminuida. Con nuestro paciente no está pálido, no está, hay una buena circulación, está rosadito nuestro paciente. La vena del cuello está muy extendida, los ruidos cardíacos están muy apagados y una actividad eléctrica sin pulso. Hacemos el electrocardiograma y encontrarlo. Taponamiento cardíaco, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a nuestra vía aérea, la A está muy bien, la B ventilado oxigenal y C es reanimación con reposición de volumen. Y acá entramos a usar, entramos ya a, ¿se acuerdan la pasada que hablamos de FAS? Y el otro es un taponamiento cardíaco, hay que ir a una cirugía. ¿Alguien se acuerda qué significaba el FAS? El ecofaz, ¿ok? Ecografía. ¿Dónde era que colocamos el traductor? Sí, buscamos el corazón, ¿cierto? Después buscamos el espacio donde se puede buscar, ¿cierto? Lo que dije Giovanna. Era así en nuestro abdomen. Y nosotros buscamos el traductor acá, buscamos en Douglas cómo está, y acá está el hígado, y acá está el riñón, acá está el otro riñón, y acá está el vaso. Y siempre están ellos están casi pegados acá. Este espacio yo miro, este espacio yo miro, y acá el epigastrio. Entonces coloco mi traductor. Acá uno, para mirar cómo está la ventana pericárdica, el hepato renal, espleno renal e hipogastrio. Esos son los lugares donde se coloca espacio. FAS cuando te dice quiere decir que hizo esto nomás. No buscó otra cosa más. Antes de que hace FAS, se va y busca líquido nomás. Si hay líquido ahí o no. ¿Cuándo debo considerar una toracotomía de reanimación? Dice. Paciente con heridas penetrantes de tórax que llega a una actividad eléctrica sin pulso que puede tener indicación. Cuando esté presente un cirujano con destreza necesaria y la toracotomía en la sala de emergencia no está indicada en trauma cerrado con actividad eléctrica sin pulso. O sea que la toracotomía no está indicada.
Y acá hablamos de cuáles son las lesiones torácicas potencialmente mortales. ¿Cómo lo identifico? Y cuándo y cómo lo voy a tratar. ¿Se acuerda que hablamos de las primeras 6 lesiones? Acá vamos a hablar de 8 lesiones. Este es potencialmente mortales. Sí, es que, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir potencialmente mortales? Si yo no llego a descubrir en el segundo examen, en el primer examen tenemos que descubrir las 6 lesiones que estamos citando. Incluye ahí el traumatismo traqueobronquial, neumotora hipertensivo, inestable, taponamiento cardíaco, neumotora abierto y neumotora masivo. Entonces, estas 6 lesiones yo tengo que descubrir en el primer examen. Y estas otras lesiones, yo sí o sí en el segundo examen no me tiene que pasar desapercibido estas otras lesiones que vamos a citar ahora, que son las lesiones de árbol traqueobronquial, el neumotórax simple, de contusión pulmonar, hemotórax también dentro de acá, traumatismo, trauma cardíaco cerrado, ruptura traumática de la aorta, ruptura esofágica por traumas cerrados y lesión diafragmática. Estas son otras lesiones que en el segundo examen, por lo menos yo tengo que identificar o sospechar. ¿Por qué? Porque si mi paciente puede complicarse otra vez, sé que no llego a descubrir estos. Y la pregunta es, ¿cómo identifico las lesiones torácicas potencialmente mortales? Voy a hacer un examen físico cuidadoso, voy a pedir radiografía de tórax, voy a medir cómo está la oximetría del pulso, voy a pedir gas en sangre, o si no, más olvidé el nombre que quise decir, bueno, después me voy a acordar, y un electrocardiograma también. Esto o sea, mi examen físico tiene que ser cuidadoso, y después los medios auxiliares que habíamos hablado con nosotros, le llamábamos en la primera clase como anexo del segundo examen. ¿Y cuáles son estas? Las lesiones del árbol traqueobronquial. Frecuentemente no diagnosticadas. ¿Por qué? Porque suele pasar desapercibido, no le damos importancia a nosotros porque nuestro paciente está solo con ronquera, a veces que no puede hablar nomás, y tratamos como si fuera algo que no es complicado, entonces ahí podemos complicarnos nosotros también. Trauma cerrado o penetrante. Neumotórax persistente. ¿Qué quiere decir neumotórax persistente? Yo le coloco un tubo, después le cierro el tubo, vuelve a aparecer otra neumotórax, abro otra vez, mejora el paciente, le cierro otra vez y vuelve a aparecer otra vez neumotórax. Quiere decir que hay una lesión del árbol traqueobronquial. ¿Qué estudio tengo que pedirle? Tengo que pedirle una broncoscopía. Mirar cómo está ese árbol. Y el tratamiento. Tratamiento vía aérea y ventilación, drenaje pleural y cirugía. Vía aérea y ventilación, drenaje pleural y cirugía. Neumotórax simple. Trauma cerrado o penetrantes. Efecto de la ventilación, perfusión, veo que no está saturando bien mi paciente. Le percuto, encuentro que hay timpanismo, hay una disminución de la entrada y salida de aire, y un drenaje pleural es el tratamiento que tengo que asegurar. Ustedes ven acá que prácticamente este pulmón está colapsado, casi acá veo yo el pulmón que está acá. No sé si ustedes ven también, este lado se ve acá trama pulmonar, y acá solamente se ve acá abajo, acá no se ve nada, acá veo el omóplato, y este es mi pulmón está colapsado. Este yo coloco un tubo de drenaje pleural,
y solucionas ahí el problema. Disminución de la entrada de aire, veo que está saturando el 96, 98, hasta el 100% con oxígeno, y le percute en cuanto a timpanismo acá. La otra patología es contusión pulmonar. Contusión pulmonar, ¿alguien sabe qué quiere decir contusión pulmonar? ¿Entiende qué quiere decir contusión pulmonar? Jorge, Kevin, Podría ser que se lesionó un parénquima. ¿cómo? No entendí. Un ¿Qué hematoma podría ser? niveltora. En la contusión pulmonar no es hematoma, sinceramente, ¿verdad? O sea, que puede haber una infiltración de sangre, pero no se refiere a hematoma especial. Contusión Podría pulmonar ser es cuando hay... ahí en el parénquima cuando se ve afectado del pulmón. Cuando se va a afectar el parénquima, sí, así mismo. Cuando está afectado el parénquima por trauma, hay una lesión del parénquima pulmonar difuso, ese quiere decir contusión pulmonar. Acá en esta diapositiva vemos a qué lado ustedes ven que hay pulmonar. Este es el lado, vamos a ponerle que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Qué lado usted sospecha que hay una contusión pulmonar acá? En el izquierdo, doctor. En el izquierdo, muy bien. En el izquierdo son por ejemplo, acá se ve muy bien con una contusión pulmonar. Mira, es diferente. Siempre en la radiografía hay que tratar de interpretar en forma comparativa, ¿verdad? Esta acá la silueta cardíaca y veo que acá hay más, se ve más que hay aire y acá se ve que hay menos aire, ¿verdad? Ustedes en radiología ya estudiaron cómo se lee radio lúcido, radio opaca, ya interpretan cómo se lee en radiología. Y este es más radio lúcido, este es más radio opaca. En el lado izquierdo hay más opacidad. Este acá no interpreto que hay una contusión pulmonar en este lado. No veo fractura, pero sí es común oxigenar y ventilar. Hay una intubación selectiva, ¿verdad? ¿Qué lado estamos hablando? ¿Qué lado tenemos que intubarle a este paciente? Para que... Lado derecho. Lado derecho. Exactamente, el lado derecho tengo que dirigir mi tubo para que este descanse, para que no se expanda. Eso porque capaz que lesione mal el pulmón. Cambio radiológico ya vimos acá. Tardío, dice cambio radiológico. Quiere decir que la contusión pulmonar no vamos a ver en el momento del traumatismo. Probablemente vamos a ver 48 a 72 horas después del traumatismo. Y acá pasamos a otra entidad que es hemotórax, presión de la pared torácica, circulación pulmonar un vaso y drenaje pleural. Entonces, este es el lado izquierdo. Acá vemos que hay una opacidad completa. Probablemente esta placa fue tomada acostada, por eso que vemos así. Por eso que no vemos el nivel, porque la placa tomada, por eso que nos vamos a pedir una placa, si es posible, porque hay veces que no hace posible, tomar de pie o una placa. Yo pido la placa abdomen de pie, quiero, pero a veces nuestros pacientes no pueden pararse, entonces tenemos que hacerle acostada. Entonces, probablemente se hizo una placa acostada. ¿Por qué piensa que se hizo acostada? A ver si alguien me pueden ayudar. ¿Qué dice Celeste? ¿Qué te parece a vos, Celeste, que se hizo acostada esta placa? María José. María José, bueno. Y podría ser, doctor, que porque no se ven los niveles. Eso era porque no se ve los niveles, Esa podría ser la razón para que yo pueda decir, bueno, esta placa probablemente se hizo acostada y claro que vamos a preguntar si se hizo acostada o no. Porque puede ser que sea otra patología, ¿verdad? Puede ser que sea otra patología. Está muy bien.
La lesión entonces de la pared torácica, aceleración pulmonar de un vaso y el drenaje pleural es la que es el tratamiento definitivo. ¿Qué era que tenemos? Si nosotros pensamos en una motora, ¿qué tenemos que pensar? La otra opción también, tenemos que tener en cuenta ya, que hablamos en motora masivo. Colocación de tubo de drenaje pleural. ¿Cómo? La colocación de tubo de drenaje pleural. Sí, no, y ya vamos a colocar cuando yo ya indiqué, yo ya sé que voy a colocar el drenaje tubo pleural, pero que tengo que tener en cuenta también. Supongamos estoy en emergencia médica o en un lugar donde hay muchos recursos. Junior, ¿qué te parece ahora? Hablamos, hace rato hablamos. No. Yo ya indiqué, ya he colocado un drenaje pleural porque ya tengo el motora es mi diagnóstico. Le voy a colocar un tubo de drenaje pleural, pero tengo que, ¿qué voy a traer? En el drenaje pleural una motora que es la que se va a drenar. Sangre, por reponer los líquidos. Así mismo, no, tengo que yo utilizar la sangre que voy a drenar. Entonces, solamente en TOR es posible la autotransfusión. Doctor, ¿hay alguna contraindicación para la autotransfusión? Sí, por ejemplo, de un traumatismo de abdomen, por ejemplo, no se puede hacer la autotransfusión. ¿Por qué no se puede hacer? Porque ¿cuál es la...? Se puede tomar como para transfundir, pero yo estoy seguro de que no haya perforación intestinal, porque va a contaminar mi sangre. Sin embargo, en tórax no pasa eso. En tórax no pasa eso. Profe, ¿y cómo se hace entonces para hacer la autotransfusión? Porque viste que ese se hace con 500 cc de solo fisiológico para que pueda salir. No, ¿la autotransfusión? No, La autotransfusión, mira, la autotransfusión es un frasco así, le voy a dibujar acá. Es un frasco así y acá la mitad tiene un filtro. Un filtro. El dren acá ese automáticamente se extrae directamente. Ah, el suero acá, claro, está hablando del líquido. No, el otro es directamente se drena la sangre ya. Se recoge la sangre directamente. ¿Entendés? Al sacar se recoge ya en el frasco de autotransfusión. Entonces, si tenemos los medios, doctor, y un hemotórax, siempre podemos acudir a la autotransfusión. Exactamente. Hay que prever ya ese detalle. Usted, antes de colocarle el tubo de drenaje que se va a quedar después de la autotransfusión, que puede sacar toda la sangre que está ahí, yo ya le saco con esto. Vacío este tiene otra vez una forma de conexión, yo le doy la vuelta, filtro acá y ya le dreno otra vez y después dejo el tubo de drenaje pleural. Hay que utilizar la sangre, porque si no yo tengo que poner, supongamos que perdí 3 litros, 3 litros perdí. ¿Cuánto volumen de sangre? Yo voy a usar sangre que son de otro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánto voy a usar? O 2 litros por lo menos perdí acá. Vamos a ver. Cada volumen de sangre, ¿cuánto ml tiene? 400 aproximadamente, doctor. ¿Cuánto? 400 aproximadamente. 400 cc. 400 cc tiene aproximadamente cada volumen de sangre. Y yo con 5 volúmenes voy a ahorrar con mi propia sangre, voy a reponerle otra vez. Es muy importante eso, porque al cambiar siempre hay una reacción de cuerpo extraño, hay muchas cosas, entonces esto... Bueno, seguimos. Traumas cardíacos cerrados, tipo de lesiones, electrocardiograma anormal, cambio en el monitor, ecocardiografías, o sea que traumas cerrados tengo que ver tipo de lesión, que ver qué tipo de lesiones hay, un electrocardiograma anormal, cambio en el monitor, entonces tengo que pedir una ecocardiografía.
Hay que tratar las arritmias, perfusión y complicaciones. El otro es ruptura traumática de la aorta, que puede ser por aceleración y desaceleración brusca, que se tiene que ser por mecanismo de acción, signos radiológicos y alto índice de sospecha, y una consulta quirúrgica precoz. El diagnóstico se hace a través de una tomografía helicoidal o angiografía. Acá vemos las lesiones. La otra patología es la rotura esofágica cerradas, que por ser más cerrados penetrantes, golpe importante en el epigastrio, tiene que ser un mecanismo de lesión. Hay dolor, shock desproporcionado para las lesiones, neumotora o hemotora isquiero sin fracturas costales. Las lesiones esofágicas, le colocamos nosotros un drenaje pleural y vemos que sale resto alimentarios. En el mediastino, ustedes ven acá, mira que hay aire en el mediastino, que tiene que llamar la atención. Una esofagografía, esofagoscopía, y tengo que pedir el paciente y termina siempre una cirugía. Por último, las lesiones diafragmáticas. La mayoría es diagnosticada del lado izquierdo porque el lado derecho le protege el hígado. Son desgarros grandes, penetrantes, perforaciones pequeñas. La radio X es confusa, no es muy específica para eso. Los estudios contrastados también nos pueden ayudar mucho para hacer el diagnóstico. Y siempre la lesión diafragmática se cierra con cirugía. Acá tenemos otra patología que es la asfixia traumática. Deben la cara de diapositiva. Probablemente sea el cinturón de seguridad. Petequia, hay edema, plétora y edema cerebral. Y el enfisema subcutáneo, ve como este se ve, las lesiones de vía aérea, neumotora, lesiones por explosión y las iatrogenias. Esas son las causas del enfisema subcutáneo. Fracturas y lesiones asociadas. Esternón, escápula y costilla. Esternón, unas 3 costillas, quiere decir que hay una transferencia de alta energía. Pues si yo veo fracturar unas 3 costillas, que decir el traumatismo es muy importante, muy fuerte, pues, y alto riesgo de mortalidad tiene. Cuando es 4/9 costillas, ya tengo que pensar en contusión pulmonar y neumotórax. Cuando es la costilla de 10 a 12, tengo que pensar más en traumatismos abdominales. Cuidado que yo tengo que tener. El neumotórax simple puede convertirse en hipertensivo, neumotórax retenido, lesiones diafragmáticas, gravedad de las fracturas costales versus contusión pulmonar y edades extremas. Esos son los cuidados que siempre hablamos que tenemos que tener. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, Sí. ¿Cuál sería una causa de un desgarro de diafragma? Desgarro de diafragma, un traumatismo abdominal suficiente ya es para que por la presión que queda dentro de la boca. Y puede ser contusa en este caso. El penetrante, ya sabes, logra, pues haría más blanca, haría más fuego, todo eso. Sí, sí, sí. Vos sospechás por traumatismo, por antecedente de la lesión.
Y después tenés que empezar a buscar con la radiografía si aparece o no aparece. Si tu paciente no está mejorando la ventilación, vos no encontrás lesiones, entonces a las 48, 72 horas en tu placa ya va a aparecer después. Pero si ve el mecanismo de lesión, si ella me dice, me golpeé el pecho, me golpeé el tórax del lado izquierdo, te dice, ¿verdad? Y vos le dices la placa y ve normal el primer día, ve el segundo día normal, ve el tercer día ya empezar lesiones, pero tu paciente no está saturando al 100%, no puede respirar, todo eso. Doctor, en el caso de que sospechemos de contusión pulmonar, le dejamos en observación entonces. Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, avanzando entonces, resumen. El reumatismo de tórax es muy frecuente en pacientes con lesiones múltiples. Ojo con eso. Las lesiones que ponen en peligro de la vida del paciente, tenemos que citar, son 6, habíamos dicho. Y lesiones, primer examen tenemos que definir esto. Y lesiones potencialmente mortales que tenemos que definir en el segundo examen. Ahí ya pedimos, ya hacemos un examen físico, historia clínica completa y todos los estudios. Pero tenemos que sospechar. Y en la mayoría de los casos, estabilización inicial con medida simple. Objetivo es restaurar intercambio gaseoso y perfusión normal. Ese es nuestro objetivo. Profe, si puede aportar algo, ¿qué te parece? No, nada. Gracias, doctor Noguera. Si es que si no hay preguntas, podemos continuar con el siguiente. De mi parte no hay pregunta, doctor. Todo claro. Está cerrado tu micrófono, doctor. Perdón, Doctor, ahí me escuchan, ¿verdad? Andrea. ahí sí. Sí, gracias. Escenario entonces colisión, hoy vamos a hablar de traumatismo abdominal que corresponde a la C. Hace rato hablamos de la B, ahora vamos a pasar a la C exclusivamente. El traumatismo de tórax era entre la B y la C, ahora vamos a hablar de la C exclusivamente. Motor a alta velocidad, pasajero hombre de 35 años, una presión de 105/80, el pulso está muy acelerado, 105, una frecuencia respiratoria prácticamente normal y una escala de Glasgow 15 también. Se queja de dolor en tórax, abdomen y pelvis, los tres lo van. ¿Qué lesiones usted sospecha y cómo debería manejar a este paciente? La pregunta. Bueno, acá tenemos que identificar las personas clave del abdomen, conocer los pacientes en riesgo de lesiones abdominal pelviana basada en mecanismos de injuria, describir la evaluación de pacientes con sospecha de injuria abdominal y pelviana y describir el manejo agudo de las lesiones abdominal y pelviana también. Estos son los límites del abdomen. Ustedes ven acá, usted ya estudiamos en semiología
y deberíamos manejar. Esto solamente a modo de repaso y vemos los límites del abdomen. ¿Cuándo usted debe sospechar que hay un traumatismo abdominal? Y son estos. Traumatismo abdominal puede ser cerrado o penetrante. Cerrado, así como seguimos hablando, puede ser, tengo que ver qué velocidad tenía el discúlpeme, perdón, porque estaba en un consultorio y un gatito ahí. Bueno, acá la velocidad, el punto de impacto. Estos parámetros yo tengo que tener en cuenta con mi traumatismo abdominal cerrado. La velocidad de que se produjo la lesión, el punto de impacto, intrusión. ¿Qué es intrusión? ¿Qué se entiende acá por intrusión? Intrusión, por ejemplo, es el grado de aplastamiento de ya sea un moto, vehículo. ¿Cómo quedó el vehículo? Yo tengo que preguntar ese cómo quedó. Porque es diferente que un vehículo que haya chocado y solamente se rompió el faro y otro que prácticamente salió el motor, ¿verdad? Totalmente diferente. Los dispositivos de seguridad, si tenía cinturón o no tenía cinturón, la posición que estaba, en qué lugar estaba, si estamos como acompañante, si estaba en el asiento de atrás, si estaba como conductor y dónde eyección, dónde fue a pararse el paciente. Entonces, todo esto tengo que tener en cuenta cuando hay traumatismo abdominal. Cuando hay traumatismo, este se llama mecanismo de lesión. Y ese es muy importante, ese antecedente en trauma, por ejemplo, es muy importante, porque a eso yo tengo que enfocar hacia dónde voy a dirigir. Voy a irme a investigar la A, la B, la C, la D o la E. Y si es penetrante, el tipo de arma, qué arma se usó. Es diferente usar un calibre 22 que un fusil, ¿verdad? Un 38 o un calibre 9 milímetros. Y el arma también, la distancia vale mucho. Es diferente disparar a 1 metro que disparar, que recibir un impacto de 10 a 15 metros. ¿Alguien me puede decir por qué es diferente eso? Que en cuanto la mayoría de los varones, yo creo que maneja armas, ¿verdad? Son más, inclusive, tienen más experiencia de armas de fuego, ¿verdad? ¿Por qué esa diferencia? Porque dice la distancia vale mucho eso. Y podría ser por el recorrido que va a hacer, doctor, que va a ser mayor y va a desacelerar la bala. No entendí bien, pero Que si vamos, la distancia vendría a desacelerar la velocidad con la que fue disparada el proyectil. y vos me estás diciendo que un disparo de 1 metro de distancia, de 1 metro, de 10 metros de distancia, ¿cuál va a tener más impacto, va a causar más daño ahí? De 1 metro, De 1 metro. ¿Qué dice el auditorio? a no ser que sea una escopeta. A no ser que más Va competente. a abrir más los proyectiles. O depende de qué arma usa, doctor, también. Y hablamos de armas, hablamos de un 22, uno de calibre 22 que se disparó de 1 metro de distancia y un 9 milímetros que se dispara de 1 metro de distancia y un fusil que se dispara a 1 metro de distancia, ¿cuál va a tener más daños ahí, producir más daños? El fusil, ¿no? Ahí está, ese se llama energía
Porque la energía cinética energía cinética y energía, ¿cómo se llama la otra energía ahí? ¿Cierto la que dijo ahí? Creo que habló, no sé quién habló, Giovanna, muy bien Giovanna, que cuanto más distancia tiene, más desarrolla su energía, ¿verdad? Entonces más daño hace. Un arma que se dispara de cerquita tiene menos efecto que un arma que se dispara, claro que si es demasiado lejos también, ¿no? Tiene su punto, tiene un término medio. Por ejemplo, la efectividad del fusil, por ejemplo, es prácticamente 200, 300 metros. El daño que produce a esa distancia es tremenda. Sin embargo, un 9 milímetros ya no, esa distancia ya es demasiado mucho para él. 9 milímetros tiene una distancia más o menos de 30, 40 metros por ahí, tiene para que te desarrolle su energía potencia, toda tu energía que desarrolle todo. Porque con la fuerza con que sale no llega a desarrollar todo, necesita distancia. Ese hay que manejar ese también, porque en trauma vale muchísimo eso. Yo voy a preguntar, ¿qué metro le disparó? Y prácticamente a medio metro. Yo sé que ese no va claro que va a ser lesión, pero disparando de 1 metro de distancia, de 10 a 15 metros, es diferente el impacto que produce. Entonces, la distancia es muy importante. Muy bien la que dijo la compañera. El número y la localización de las heridas. Claro, una herida de abdomen, una herida en el muslo son totalmente diferentes, ¿verdad? Y la cantidad, ¿verdad? Mecanismo de trauma contuso. ¿Cuáles son los órganos? Frecuentemente acá se habla de vaso, hígado e intestino. Son los tres. Alguno habla primero de hígado, después habla de vaso, distintamente, pero son los tres creo que son frecuentemente más lesionados en trauma contuso. Y acá tenemos traumatismo abdominal penetrante. Acá vemos, por ejemplo, un proyectil. Este probablemente, evidentemente, no tenía mucha energía, por eso se quedó, ¿verdad? Todos los órganos están en riesgo. Arma blanca, baja energía, laceraciones, y arma con transferencia de energía cinética. Cavitación, ¿por qué puede ser? Porque cavitación, tumbos y fragmentos. El mecanismo de las armas están hechas, las armas, todos los proyectiles están fabricados para que produzcan lesión, pero la idea no es que la tecnología que se usa son que produzcan daño al organismo, pero sin que como tiene un giro y no una ranura, entonces su efecto es desgarro, producen grandes orificios y desgarro, desgarra el tejido. No es como un cuchillo que saben que sus cortes son precisos, son bien, no producen daños, solamente cortas y no producen daños. Sin embargo, el proyectil es diferente, hace un giro y las lesiones que dejan son por desgarro. ¿Cómo determino si existe un traumatismo abdominal? Acá pasamos a ver siempre la clase de inspección, ustedes ya saben esto, yo no voy a repetir acá. Y factores que comprometen el examen. Acá ya entra ya nuestro pan de cada día, que son el alcohol y otras drogas. Porque la mayoría de los accidentados no vienen solos, siempre viene acompañado con alcohol. Y también el alcohol no es que tomó tampoco una latita nomás, o un vinito, un vasito de vinito nomás, no. Todo viene en exceso. Y entonces a veces no es difícil examinar en la urgencia. Difícil es saber si nuestro paciente tiene un traumatismo realmente abdominal solo o traumatismo craneal, que vamos a en otro capítulo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que siempre paliar acá con el alcohol también. Y acá dice que ya le hablé de traumatismo cerebral, hace bien inconsciente nosotros que tenemos que prever que no tenga un traumatismo medular también. Y acá también vienen los traumatismos de costilla, columna y pelo. ¿Cuál es mi peligro latente?
Una lesión abdominal inadvertida puede causar una muerte prevenible de estos pacientes. Acá hablamos de los anexos que ya seguimos, nosotros estamos hablando de la zona nasogástrica, para evitar distensión abdominal, de comprime el estómago antes de una función de líquido peritoneal. Diagnóstico por función de líquido peritoneal. El libro tengo que tener con la zona nasogástrica cuando hay fracturas faciales, fractura de base de cráneo, que puede inducir el vómito y o aspiración. Tengo que tener, son peligros latentes para colocar la zona nasogástrica. Y el otro es la sonda urinaria. Y cuando yo tengo esta lesión, veo así, esta lesión acá en la pelvis, no tengo que colocar una sonda vesical. Nosotros habíamos hablado ya de esto, que está contraindicado colocar la sonda vesical. Acá probablemente va a pedir que nos pongan una talla vesical. Porque también hay que colocar una sonda vesical antes también de hacer un lavado de líquido vertebral para nuestro diagnóstico. Porque era que dijimos, a ver si alguien se acuerda, que no hay que colocar una sonda vesical a este tipo de lesión. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No entendí bien. Muy bien, Giovanna, porque puede ser que la uretra esté lesionada y haga yo una falsa vía, por eso es. Está muy bien, muy bien. Y otro estudio son los test de sangre y orina. Te dice, no hay test de sangre antes, no hay laparotomía urgente, dice acá no hay, que no hace falta, de repente no tenemos laboratorio y me dice que tengo que hacer una laparotomía, tengo que hacerle, no hace falta que completar un estudio. Un paciente hemodinâmica anormal, tipo y factor de estudio de coagulación, tengo que hacer. Test de embarazo es obligatorio hacer siempre. El test para alcohol también y otras drogas. Y cuando la hematuria es macro versus microscópica. Otro estudio que no tengo que dejar de hacer la radiografía de pelvis, tórax y abdomen, ¿verdad? Tórax, abdomen, con o sin control y movimiento. La pelvis siempre, mira acá vemos una fractura de pelvis, el tórax también, y columna cervical era que habíamos hablado, ¿verdad? Otros anexos, tenemos si el paciente ya está estable, nosotros pedimos pedir otro estudio como la tomografía, uretrografía, citografía, pielografía y estudios gastrointestinales. No, ¿qué quiere decir peligro latente? Dice acá también. Que yo no debo retrasar pidiendo estos estudios. Si mis pacientes vemos que ya está estable y que la lesión yo no voy a solucionar en un centro, en mi centro, no hay quirófano para en mi centro y probablemente yo necesito una laparotomía exploradora, yo tengo que derivar al paciente y no tengo que ir pidiendo estos estudios y demorando así perdiendo horas valiosas así de tratamiento oral. Bueno, trauma cerrado, y acá vamos a ver los medios auxiliares de diagnósticos. Tenemos el lavado de líquido peritoneal, FAS y la tomografía. Acá vamos a leer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. La ventaja del líquido peritoneal, el diagnóstico es temprano, rápido, 98% de sensibilidad y de lesiones del intestino. Principalmente de lesiones del intestino. Y la desventaja que es invasivo, baja especificidad. Sensibilidad tiene mucho, pero especificidad baja. No detecta lesiones del diafragma y el retroperitoneal. ¿Ves? Estos son solamente intestino el detecta. FAS, ¿cuál es la ventaja de FAS? El diagnóstico es temprano, no es invasivo, es rápido, es repetible. Yo puedo hacer las veces que quiero. ¿Cuál es mi ventaja? Tiene su ventaja también. Que operador dependiente, porque depende mucho quién hace eso.
Los gases me distorsionan mucho para hacer un diagnóstico por ecografía, gases intestinales y aire subcutáneo. La obesidad también es otro factor que... Y no detecta lesiones del diafragma, intestino, páncreas y órganos. O sea que muchísimo tampoco no detecta. Pero grande, otra cosa sí. Otra cosa sí. Otra cosa sí. Y la tomografía. La tomografía es más específico que para lesiones sensibles, el 92 a 98% de certeza. El costo y tiempo, sí, costo y tiempo. No detecta lesiones del diafragma tampoco, intestino y alguno del páncreas y requiere traslado, porque ustedes saben que tomografía no se hace en cualquier parte. Ahora que nosotros tenemos más lugares donde se hace, pero no se hace en cualquier parte. Estos son los estudios de diagnóstico, la ventaja y desventaja de cada uno de ellos. Trauma penetrante, medicamento normal, heridas torácicas bajas, examen seriados, todo esto se puede hacer, heridas para más blanco anterior, heridas, LPD, exámenes seriados, heridas para más blanco en dorso y flancos, LPD, exámenes seriados y tomografía con doble o triple contraste. Estos son estos otros estudios que tenemos que ir viendo para el diagnóstico de un trauma abdominal. Otras lesiones, explosiones que seguimos siempre, el ABCDE, mecanismos combinados, puede ser cerrados o contusos, fragmentos penetrantes múltiples y ondas expansivas. Lo más complejo manejar es por explosiones o ondas expansivas. Y hay que considerar siempre la proximidad, el espacio cerrado, fragmentos múltiples e impactos. ¿Quién requiere la laparotomía? Otra pregunta. Vemos acá un cuchillo que está en el lado del hipocondrio derecho. Evidentemente, voy a pensar que hay lesión intestinal y de hígado. Ese seguro no hay duda que va a necesitar la laparotomía. Indicaciones para laparotomía, trauma cerrado. Medicamente anormal con sospecha de lesión abdominal. En ese yo voy a hacer la laparotomía cuando en un trauma cerrado. Cuando veo aire libre en cavidad, ruptura de diafragma, cuando hay peritonitis y una TAC positiva de que hay lesión. Cuando hay líquido en cavidad, automáticamente la indicación de la laparotomía está indicando la laparotomía exploradora. En penetrantes, hemodinámicamente anormal, peritonitis, evisceración y todos estos estudios me dan positivas, que ya hablamos ya de LPD, que es de FAS, cuando hay líquido directamente, y la tomografía positiva. La cirugía precoz es la mejor estrategia para herida de arma de fuego, dice acá. Fracturas pélvicas. Ve acá que la fuerza fue significante, el paciente va a perder muchísima sangre, traumatismo asociado, sangrado pélvico, venoso, arterial. Evaluación de la fractura pélvica, la inspección, discrepancia entre la dimensión del amo miembros inferiores, hay rotación externa también de las piernas, puede ser abierta o cerrada, la palpación del anillo pélvico, estabilidad. Habíamos hablado nosotros que el anillo pélvico solamente una vez se puede palpar y después ya ahí no hay que, porque a medida que se van examinando el anillo pélvico pueden producir más sangrados. El examen rectal, genitourinario y vaginal, que puede ser abierta o cerrada, y palpación de próstata también hay que hacer. ¿Cómo maneja un paciente con fracturas pélvicas? Siempre seguimos con nuestro AB, después la C es control de hemorragia. ¿Qué hago acá? Coloco una sábana, una cincha por la cintura, por la pelvis. Y tengo que excluir la hemorragia abdominal a través de algunos estudios, fijación o cirugía abierta. Todo eso tengo que hacer. Y acá tenemos un algoritmo que suele seguir paciente hemodinámicamente normal. Consulta quirúrgica, sábana pélvica, consulta quirúrgica, sábana pélvica, sangrado intraperitoneal franco,
Sí, entonces la parotomía. No, angiografía. Control de hemorragia y sistema de fijación. ¿Cuál es mi peligro latente siempre? Una intervención por hemorragia abdominal demorada. Intervención por hemorragia abdominal demorada. Injurias oculta intraabdominal retroperitoneal. Heridas de dorsos y flancos. Manipulación repetida de una fractura de pelvis, la que yo le hablé. Y lesión de médula sensorio alterado. Entonces, mi peligro latente siempre, repitiendo acá, una intervención abdominal demorada. O sea que yo estoy demorando mucho para decidir entrar a realizar una zona de aparatomía. Oculta que no retroperitoneal que yo no estoy detectando. Herida de dorso y flancos, también nos hace dudar mucho si hay una lesión peritoneal o no. Manipulación repetida, así como le dije, viene uno, hace otra vez un examen de pelvis, viene otra vez, entonces manipulación repetida también puede hacer. Y lesión de médula y sensorio alterado. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo le quería consultar lo que no entendí tanto, lo de sábana pélvica. ¿A qué se refiere con eso? Una sábana pélvica sería, así hablando mal y pronto, una faja que se coloca por la pelvis. Pero se Para hace controlar de cualquier ahí. sábana, ¿eh? Ah, entiendo. Genial. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, en resumen, la ABCD y consulta quirúrgica temprana siempre. O sea que seguimos siempre el abecedario. No se olviden de eso. Evaluación y manejo varían con el mecanismo y la respuesta fisiológica. Exámenes repetidos, estudios diagnósticos, alto índice de sospecha y reconocimiento temprano y rápido de la aparatomía. Ese tiene que ser el resumen en el traumatismo abdominal y pelvis. Profe, ¿alguna? De mi parte, ninguna. ¿Alguna pregunta aparte del auditorio otra vez? ¿Alguna duda más? Todo muy claro, profe. Bien, muchísimas gracias, doctor Noguera. Quedaría entonces una clase pendiente, ¿no es cierto? Para Sí, la una clase pendiente que es traumatismo de cráneo y con eso ya terminamos ya. Ya, ok. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Yo voy a pasar la lista de los que tienen prendido su cámara, voy a poner presente. Entonces, muchas gracias de nuevo, doctor Noguera. Sí, profe, gracias a todos Gracias a ustedes ti. también. Chao, chao. María Eugenia. Presente. Camila. Presente, doctor. Junior. Presente, doctor. Pamela. Presente, doctor. Micaela. Presente, doctor. Giovanna. Elena. Presente, doctor. María José Carvalho. Doctor. Juan Francisco. Presente, doctor. Emily. Rafael. Presente. Oscar David. Fabricio. Presente, doctor. Kevin. Presente, doctor. Karen.
Presente, doctor. Celeste, Presente, doctor. Andrea, Presente, doctor. Dalva, Presente. María Victoria, Erika,